Y hasta aquí, ya llegó Pablo Casado, candidato a la presidencia del Partido Popular. Está en el plató del Gatalagua. Señor Casado, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo llega de fuerzas? Porque lleva usted ahora las más de 10 días desde que pasó el corte de las primarias, más luego toda la precampaña. Entiendo que ya justito, ¿no? Pese a que usted es joven y tiene fuerza, y siempre sonriente, que es una cosa que me llama la atención. Eso no sé si es natural o es una cosa... No, sonreír es gratis, ¿no? Yo creo que además... No, pero es que estoy muy contento. La verdad es que las cosas van bien. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido algo que va a marcar un punto de inflexión en el partido y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Lo que nosotros queríamos era poder tener un proyecto de una nueva etapa respetuosa con lo que hemos hecho en el pasado, que creo que ha sido muy importante, sobre todo en las peores circunstancias en España, pero también plantear un discurso sin complejos, con los principios que siempre hemos enarbolado, pero defendiéndolos como nunca. Y yo creo que por eso he trazado una campaña muy pegada al territorio, con 20.000 kilómetros. La última vez que nos vimos fue en una gasolinera de Villacastín, porque no llegábamos a tiempo después de 4 mítines, 4 entrevistas. Y estoy contento porque la gente lo que quiere es recibir esa ilusión y un periodo de renovación, y al mismo tiempo que se garantice la unidad. Por eso, a día de hoy, me puedo presentar con una candidatura con otros 4 compañeros, es decir, de los 6 candidatos que nos presentamos al Congreso, ya estamos 5 trabajando conjuntamente: María Dolores de Cospedal, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández, Elio Cabanes y yo. Eso sí que es unidad e integración. Y ya hemos dicho además, y hoy se lo he vuelto a decir a Soraya Sáenz de Santamaría, que si hemos conseguido integrarnos 5, en apenas una hora después de abrir las urnas el 5 de julio, ¿cómo no vamos a poder integrar a su equipo ya ella misma si ganamos, como todo parece indicar? Bueno, ¿de qué vamos a hablar con Pablo Casado? Pues de lo que es la noticia sin lugar a dudas de la semana y puede marcar el devenir de la política de nuestro país, porque quedan 72 horas para que dé comienzo ese Congreso del Partido Popular. Ya está con nosotros el señor Casado y, como saben ustedes, reencarna, digamos, el último cartucho para intentar esa regeneración del PP, recuperar esos valores perdidos que inequívocamente durante estos últimos 7 años se han perdido, se han dejado de lado, se han echado por la borda, se ha priorizado la economía. En fin, argumentos, según cada cual, los hay, pero es una realidad. Le vamos a preguntar también cómo es posible que no haya habido un debate de ideas, estando tal y como estamos, estando el PP en la oposición, habiéndose producido una moción de censura, habiendo perdido 3 millones de votos. ¿Por qué ha sido solo un debate de caras? Y otra cuestión importante, ¿va a hacer Pablo Casado lo prometido? Porque ha sido de los pocos que ha dado la lucha, el debate de las ideas, de los valores, los ha puesto encima de la mesa. ¿Le van a dejar hacerlo? Que esto es otra cuestión, porque la presión por todo lo que ha dicho va a ser incesante. ¿Va a tener el coraje para recuperar esas ideas y los valores perdidos del PP? Y sobre todo, ¿qué verosimilitud tiene su discurso, teniendo en cuenta esos valores que el PP ha perdido, ¿no? Porque desde luego él lo tiene clarísimo, los ideales. Otra cosa es que lo vaya a llevar a cabo. Vamos a hablar con Pablo de todo ello y también de esta reunión que ha mantenido hoy con Soraya Sáenz de Santamaría durante aproximadamente una hora, no sé si ha llegado, para no sé cuál ha sido el orden del día, esa lista unitaria o no, que desde luego desde ciertos sectores, el de Soraya Sáenz de Santamaría, hoy incluso algún medio de comunicación apuntan que Mariano Rajoy también pretende esa lista unitaria, que se la habría encomendado a María Dolores de Cospedal. Y una gran duda, Alberto Núñez Feijóo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a posicionar? ¿Va a decir mañana o pasado? Algunas fuentes que me llegan desde Galicia dicen que después de consultar a todos los jefes provinciales gallegos, quizá mañana o pasado se pronuncia por uno de los dos. ¿Va a hacer que se decante la balanza? ¿Sí o no? Y la batalla de los vídeos, que estamos en siglo XXI, a mí me gusta personalmente, no sé el señor Casado cómo lleva esto de los vídeos, pero yo creo que le están dando salsa al debate. Y Soraya hoy, por ejemplo, ha hecho un vídeo sobre mujeres, todo mujeres apoyando como la primera mujer presidenta, como si ser mujer per se es un activo versus a ser un hombre. Hablaremos de todo ello con Pablo Casado. Antes les presento nuevamente a la mesa. Está con nosotros Rafael Núñez Huesca. Rafael, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias por invitarme. Bueno, interesante entrevista, o sea, lo digo porque los miembros de la mesa que evidentemente después quieran formular cuestiones a Pablo Casado lo podrán hacer, cuestiones. Después el debate lo mantendremos después. Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros Gracias nuevamente en El Gato. Julio Leonard, hola. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Miguel Durán, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Perderás la cena que apostaste la otra noche porque ganará este señor. Sí, tú tienes claro que Pablo Casado va a ganar en este congreso. Sí, no tengo claro que asista a la cena con nosotros porque tendrá muchas obligaciones, pero la perderás.
Miguel, te recuerdo que tú sueles estar bastante malfario en tus apuestas, o por quién decides apostar. No es verdad. Yo donde pongo el ojo pongo la bala. Entonces gana Pablo seguro, no me cabe duda. Entonces seguro. Melchor Miralles, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya tenemos a todos nuestros invitados. Tenemos a nuestro primer entrevistado, Pablo Casado. ¿Cómo pueden participar? Como siempre, a través de los mensajes, de los WhatsApps, enviando los comentarios, preguntas, sugerencias que también le quieran hacer a Pablo Casado. Lo pueden hacer ahí, al 670-03-45-43, 670-03-45-43. Y me comprometo que las dos últimas preguntas, la última, quizá la penúltima, sea la que ustedes desde la audiencia nos hagan. Y también a través de nuestras redes sociales de Twitter y de YouTube. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, señor Casado, y regresamos para iniciar esta interesante entrevista. ¿Le parece? Muy bien. Pues aquí seguimos con Pablo Casado, que es el protagonista, la gran esperanza de muchísimos afiliados, votantes del Partido Popular, que consideran que él representa la última oportunidad, la última bala de recuperar esos valores perdidos en el Partido Popular. ¿Le dejarán recuperarlos en el caso de que gane? ¿Tendrá el valor? Porque no va a ser difícil. Señor Casado, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, hoy se ha reunido, ha trascendido con su contrincante, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Por qué se han reunido y sobre todo para qué? ¿Para rebajar, digamos, la tensión o para intentar llegar a un acuerdo con esa famosa lista unitaria que todos los días nos están dando la matraca a algunos sectores y medios de comunicación? ¿En qué ha consistido? Bueno, ha sido una reunión cordial en la que yo le he dicho que, igual que dije el primer día que me presenté, me he presentado para ser presidente del Partido Popular y además creo que tengo un proyecto que puede recibir el apoyo de todos los compromisarios que consideren que están de acuerdo con unos principios y unos valores y con una línea clara de hacer política y de intentar posicionar al Partido Popular en ese gran partido de 11 millones de votos que nos evite tener que pasar por mociones de censura o por pinzas o por bisagras como hemos visto en los últimos años. Yo lo que le he dicho es que este proyecto de integración, en el que ya estamos 5 candidatos, está abierto para todos, pero que creo que el proceso se tiene que llevar hasta el final. Igual que en el Mundial, en el Francia-Croacia, no llegaron a la primera parte, bajaron al vestuario y dijeron cuál iba a ser el resultado, sino que jugaron la segunda, pues creo que ahora, después de haber seleccionado los inscritos a 2 de los candidatos para elegir a uno de ellos, tenemos que llegar hasta el Congreso. Y lo que le he dicho además es que sinceramente creo que si hay casi un 70%, 7 de cada 10 inscritos que apostaron por las 5 candidaturas que ya estamos representados, las cifras pueden ir bien. Pero insisto, con la puerta abierta para que luego se integren y teniendo muy claro además que este proyecto pensamos que es el proyecto que mejor conecta no solo con los inscritos y con los afiliados del Partido Popular, sino con la sociedad española. Es decir, que Soraya Sáenz de Santamaría sí que le ha verbalizado, oficializado esa oferta de lista unitaria hoy en persona en el Congreso. Bueno, y lo ha venido haciendo en otras ocasiones. No, sí, ya, pero digo en el cara a cara que ha mantenido en esa reunión. Sí, bueno, yo lo que he transmitido es que no hay que tener miedo a votar, ¿no? Si hacemos unas primarias es para que la gente se exprese, para que la gente decida quién tiene que encabezar ese proyecto de integración que yo ya he dicho que estoy dispuesto a hacerlo, pero que son los afiliados que tienen que decidir quién lo encabeza. Y además, también lo que he dicho es que es bueno que hablemos de fondo, porque yo creo que en este proceso electoral hemos hablado demasiado de las technicalities, ¿no? De si hay censo, si hay inscritos, si hay debate, si no hay debate, si hay integración, si no hay integración. Las normas son las que son. Y las normas al final lo que tienen que dar paso es a un debate ideológico. Un debate ideológico que además es lo que está esperando la sociedad española. Porque Pedro Sánchez ya está avanzando mientras el Partido Popular está en funciones. Y por desgracia yo en esta campaña que he propuesto, y algunas las hicimos el otro día desde Villacastín, en el Gato al Agua, he ido proponiendo todos los días una propuesta. Por desgracia, no digo que es que me contesten a las propuestas, ¿no?, desde el Gobierno, pero por desgracia hemos visto que eran necesarias. Cuando yo dije que había que hacer una revolución fiscal para suprimir el impuesto de donaciones, sucesiones, patrimonio, para bajar el IRPF, para bajar el impuesto a sociedades, para publicar en la nómina las cotizaciones sociales, hemos visto que el Gobierno estaba legislando o proponiendo exactamente lo contrario. El impuesto a las tecnológicas, al diésel, subir sociedades, etc. Cuando proponíamos que la reforma educativa se tenía que poner en marcha en su totalidad e incluso con alguna modificación para vertebrar el sistema educativo nacional, para que se enseñe en español y el español en toda España, para que no haya adoctrinamiento, para que haya bilingüismo, para que los niños sean evaluados y para que los padres podamos elegir en libertad, vemos que llega el Gobierno de Pedro Sánchez y dice que se quiere cargar la concertada y que ya empieza otra vez con la educación para la ciudadanía, es decir, con el adoctrinamiento de los niños. Cuando yo proponía una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo, para que no hubiera homenaje a los etarras y para que no hubiera acercamiento a los presos, dice el Gobierno que está planteando acercar a presos etarras. O cuando yo decía que había que proponer un reforzamiento institucional en el que recuperemos el delito de sedición impropia, el delito de convocatoria ilegal de referéndum,
y el recurso previo de inconstitucionalidad para ese tipo de leyes de desconexión, llega el Gobierno y dice, primero, que quiere reabrir la Constitución, segundo, que quiere negociar un referéndum pactado con los secesionistas, tercero, que va a acercar a los presos que dieron el golpe de Estado. Por tanto, sí que es verdad que el Partido Popular tiene que tener una voz clara, y además más ahora que estamos desde la oposición. Y lo dice alguien que ha sido portavoz del Gobierno, que se ha partido la cara por un Gobierno que en dificultades extremas, en minoría parlamentaria, ha hecho lo que ha podido. Pero desde la oposición tenemos que reconectar con la sociedad y sobre todo con un electorado que lo que quiere es un partido reconocible que diga, por aquí no vamos a pasar. Enseguida hablamos de esas ideas y ese debate que usted ha sido de los pocos candidatos, sobre todo en comparación con Soraya, que sí que ha propuesto, que sí que ha mantenido, pero me gustaría de cara al Congreso, por acabar, digamos, las formalidades, ¿qué hay de cierto sobre la noticia que conocíamos hoy, sobre la petición que habría hecho Mariano Rajoy a María Dolores de Cospedal de impulsar una lista unitaria? No sé si ha tenido ocasión de hablar con Cospedal, que por cierto ha verbalizado su apoyo a su candidatura, sobre si es cierto o no, y ha verificado sobre si Rajoy le habría pedido a Cospedal el que forzase una lista unitaria con Soraya. Bueno, Cospedal lo ha negado mandando una carta a todos los parlamentarios del partido. Ya más claro agua, y lo ha tenido en medios de comunicación diciendo que esa noticia no es cierta y que además, y ahora ya hablo yo, Mariano Rajoy ha demostrado ser absolutamente neutral, y creo que nadie puede utilizar el nombre de Mariano Rajoy porque él no quiso nombrar sucesor. Él quiso un proyecto abierto de elección. Como diría Fraga en su día, sin tutelas ni tutías. Sí, sí. Y por tanto, lo que ahora no puede ser es que se atribuyan el legado del presidente actual del Partido Popular, porque, bueno, igual que ha habido personas que han estado con él en el Gobierno, yo he estado con él como portavoz, lealmente siempre he dado la cara por lo que ha hecho el partido, y ahora, respetando ese pasado, creo que hay cosas que se nos han quedado sin hacer, lo que ya he dicho, por las cuestiones de minoría parlamentaria o por lo que sea, y eso también es mantener la lealtad con el orgullo del pasado, pero mirando al futuro. Por tanto, María Dolores de Cospedal lo ha confirmado hoy, y además me consta que, bueno, pues que compartimos una línea de actuación, que es lo que nos ha hecho ahora concurrir juntos a este Congreso, y que Mariano Rajoy, pues creo que nadie podrá sospechar que su secretaria general en los últimos 10 años no haya sido una persona que haya colaborado eficazmente con él. Si Mariano Rajoy votase en el Congreso del próximo fin de semana, es decir, el sábado, si tuviese que poner una papeleta, ¿usted a quién cree que votaría? ¿A usted o a Soraya Sáenz de Santamaría, en el caso de que votase? Insisto que los expresidentes del Gobierno están teniendo una neutralidad exquisita, y yo, cuando me preguntaban el otro día sobre el apoyo de Zapatero a Soraya Sáenz de Santamaría, decía, a mí no me ha apoyado ningún expresidente del Gobierno, ni siquiera de mi partido, lo cual creo que dice mucho de ellos en cuanto a la neutralidad que tienen que tener por su rango, pero sobre todo, yo es que creo que hay que dejar de buscar quién está detrás o a quién va a votar. O sea, yo creo que ellos han decidido... Es interesante, señor Casado. Bueno, pero se le pueden preguntar a ellos. El Rajoy no participó en la primera vuelta, el 5 de julio. No, decidió no votar. Pero insisto, tenemos que mirar al futuro, y al final España necesita el Partido Popular más que nunca. Y yo además digo que si queremos ser ese Partido Popular de los 10 millones, 11 millones de votos, lo que tenemos que hacer es dirigirnos también a los españoles que han dejado de confiar en nosotros, a aquellos que se fueron a otro partido para decirles que esa sigue siendo su casa, a aquellos de esa España de los balcones que está buscando una referencia política y un liderazgo político para su nación en los momentos más complicados de los últimos años, decirles que este proyecto político merece la pena. Y si nos miramos el ombligo, si seguimos hablando del propio proceso, si no hablamos de ideas, de principios, de los valores que tienen que vertebrar la sociedad, pues estaremos perdiendo una oportunidad magnífica. Porque yo soy optimista con el Congreso. Hay quien dice, no, es que se fractura, es que las primarias, el debate, no. Es que yo soy optimista, porque creo que si lo hacemos bien, al día siguiente subiremos en las encuestas. Y llegaremos bien a las elecciones andaluzas, y a las municipales, y a las autonómicas, y a las generales. Ese es un partido de bases, perdona, Gonzalo. Hay quien criticaba en otros partidos que solo se habla del líder. Yo no quiero que se convierta eso para este proceso del Partido Popular. Somos un partido de concejales que hacen alcaldes, de alcaldes que nombran diputados provinciales, de diputados provinciales que hacen presidentes de diputación, que todos ellos acaban configurando gobiernos autonómicos y que todos ellos acabamos nombrando el gobierno de la nación. Si olvidamos esa pirámide de base en la que hay concejales, que el 90% no cobra un euro, que se parten la cara en los pueblos y que están por vocación, estaremos haciendo una especie de talent show, una especie de selección o de pasarela para unas elecciones en las que no hay que olvidar que o llegamos fuertes y unidos o dará igual quien se presente porque las perderemos. ¿Por qué cree que la otra candidatura no ha querido hablar de esos principios, de esas ideas, de la situación que le ha llevado al PP a estar donde está? ¿Por qué cree que se ha negado y se ha ceñido solo un debate de caras?
Yo pedí un debate y además lo pedí hace ya 10 días y el debate pues se rechazó por parte de la comisión organizadora y por parte de la otra candidatura y yo no he hecho palanca en eso ni he incidido, yo respeto mucho las normas. ¿No le parece raro? No las cuestiono. Yo creo que es una pena, ¿no? Porque yo creo que nuestros militantes y toda España está deseando saber qué opina el principal partido de España, porque seguimos siendo mayoría en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, sobre las cosas que están pasando. No solo las que he dicho ahora, que he propuesto claramente, sino qué opinamos de la revolución industrial, la cuarta, la digital, qué opinamos del cambio climático y las nuevas formas de energía, qué opinamos del libre comercio ahora que parece que Trump se ha vuelto proteccionista, qué opinamos de la posición internacional de España ahora que Estados Unidos se ha hecho aislacionista, o qué opinamos de la sostenibilidad de las pensiones, de la sanidad, de la educación, como decíamos anteriormente. O sea, ¿qué idea tenemos de España? Porque este congreso es para renovar una idea y un proyecto de España sugerente, atractivo, pero ganador. Creo además que no hay que inventar la pólvora. Yo los 5 principios que estoy reivindicando son unidad de España, defensa de la vida y de la familia, defensa de lo que tiene que ser la reivindicación de las víctimas del terrorismo, de la libertad individual y de la honestidad. 5 principios que me decían el otro día en un periódico, Pablo Casado se derechiza y abre un debate ideológico en el Partido Popular. Lo segundo, bienvenido sea, que haya un debate ideológico. Por Dios. Lo primero, oye, a mí no me importa que me digan que soy de centro, derecha, liberal, conservador. Parece que en este país no se puede decir que eres de izquierdas. Pero es que además esos 5 principios no son de derechas ni de izquierdas. Son los que casan con la sociedad española, porque son transversales, porque son justos y necesarios. Estos 5 principios, ¿qué garantías tiene el afiliado del PP, el compromisario, el votante actual, los 3 millones que han dejado de votar al PP, que se han ido a otras formaciones, usted lo ha dicho en muchas ocasiones, a Vox, a Ciudadanos? ¿Qué garantías tienen de que lo va usted a llevar a cabo, en primer lugar? Y 2, de que le van a dejar, porque dicen que Pablo Casado se derechiza. Pero claro, yo estoy pensando ahora en la presión, ya no solo política, sino mediática, que recibiría usted en caso de intentar aplicar estos 5 principios, y me refiero evidentemente, ya lo sabe, el Grupo Prisa, el Diario.es, Público, la SEC, bueno, todo digamos, el panorama mediático, sabe usted que no se le van a crucificar por intentar llevar a cabo estos 5 principios. Garantías de que lo va a hacer, teniendo en cuenta que el PP durante los 7 últimos años ha tirado por la borda estos 5 principios que usted defiende, y que le vayan a dejar hacerlo. Bueno, yo creo que todos somos rehenes de nuestra hemeroteca. Yo la primera vez que vine a este plató fue en el año 2005, con lo cual tenemos muchos programas, alguna metedura de pata habrá, pero muchos programas y muchas horas de televisión en las cuales yo he sido fiel a estos principios. Yo he defendido la vida en los peores momentos y en la peor tramitación parlamentaria. Yo he defendido a la familia siempre, yo he defendido a la unidad de España, solo faltaba, me ha costado una amenaza de reprobación en las Cortes Generales por parte de los de Esquerra Republicana. Yo he defendido a la víctima del terrorismo. Yo he defendido la honestidad y la lucha contra la corrupción. Pero es que mi partido también lo ha hecho. Es decir, esto no es un revisionismo de decir, no, yo lo defiendo y lo hemos hecho todo fatal. No, yo soy indulgente. A la hora de decir, en una legislatura con 137 escaños es difícil sacar adelante leyes orgánicas. En una legislatura en la que hay una amenaza de rescate es difícil, como decía el propio presidente del Gobierno, lo urgente te impedía hacer lo importante. Y aún así habrá cosas en las que nos hemos equivocado porque no somos perfectos. No pasa nada por ser autocríticos y decir, hemos salvado a España de una quiebra y una bancarrota y una intervención internacional, que es lo importante. Hemos recuperado el estado del bienestar, hemos recuperado la dignidad. Hemos hecho legislaciones no solo económicas, la de seguridad ciudadana, la de educación, la de intervención de la Generalitat. Pero bueno, ahora que estamos en la oposición vamos a decir cómo podemos hacerlo mejor. Y por tanto esos 5 principios claro que son cumplibles. Claro que no va a haber una presión mediática para no cumplirlos, todo lo contrario. Tendremos una presión de nuestro electorado si no lo hacemos. Y además es que yo creo que la sociedad en su conjunto lo está demandando. Y por tanto ahora la grave amenaza que tenemos con Cataluña, pues ha quedado claro que no cabe el diálogo, ni la contemporización con los que quieren fracturar la sociedad. Ha quedado claro porque además, con la aplicación del artículo 155, a pesar de lo que otros partidos nos impidieron hacer, se ha visto ahora que en cuanto llega el Partido Socialista, las estructuras se han vuelto a recuperar. El desafío sigue y, por tanto, hay que dejar muy claro que el Partido Popular, en cuanto tenga la mayoría suficiente de gobierno, lo que va a hacer es dejar muy claro que el señor Torra no puede venir a Moncloa a pasear por la Fuente de Machado, insultando al jefe del Estado en la orden del día, diciendo que el 1 de octubre fue un acontecimiento estupendo, que el 21 de diciembre son las elecciones ilegítimas o que el 7 y el 8 de septiembre marcan la pauta a las que ellos no renuncian. Bueno, pues eso es lo que hay que decir, o sea, que los españoles sepan que hay un partido que va a decir por ahí no pasamos.
Enseguida hablamos de Cataluña y cuáles son sus planes concretos, porque hay una realidad, que hay 2 millones de catalanes que a día de hoy quieren separarse de España. Pero es que, perdone que le incida, porque si bien es cierto que usted tiene un discurso claro, que es cierto que lo viene manteniendo, hasta en un PP, pero ha dicho, mi partido lo ha mantenido. Pero claro, señor Casado, mi partido lo ha mantenido los últimos 7 años y disculpe que le haga una enmienda a la totalidad en el sentido de decir que usted no estaba en el gobierno. Eso es evidente, ¿no? Como decía el otro día, oiga, llevo aquí desde el año 2015, no voy a ser responsable de todo lo que ha ocurrido antes. Pero claro, el 155, la operación diálogo que encarnó su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, la ley de memoria histórica que no se ha tocado un ápice, la ley de banderas, la ley del aborto, la familia, las leyes de género, de igualdad, todo que en el programa del 2011 del Partido Popular de Mariano Rajoy, de más de 11 millones de votos, ¿no tuvo? Se cogió y se centró en la economía. ¿Qué nos hace pensar que usted no va a hacer lo mismo? Ahí es donde quiero yo ir. Primero, porque lo que estoy diciendo es que ahora es el momento, una vez que hemos contenido, porque la crisis económica se ha superado, pero también hay que estar ojo a visor, como siga Pedro Sánchez con estas medidas, tenemos el riesgo de volver a caer, ahora techo de gasto, tal, en fin, el déficit. Pero luego, porque además yo creo que es el momento de abanderar estas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Que a mí, el otro día en una entrevista me dice, no, la agenda religiosa, tal. Yo tengo mi religión y estoy muy orgulloso, pero esto no es una cuestión religiosa, esto es una cuestión sociopolítica. Es decir, si un país no defiende la vida y sobre todo con una natalidad espeluznante como la que tenemos en Europa y en especial en España, en la que estamos por la mitad de lo que es la tasa de reposición ya directamente para sostenibilidad de los servicios del bienestar, tenemos un problema. Es decir, la ley de eutanasia que propone Pedro Sánchez. Yo no es que vaya directamente por mis convicciones éticas contra una ley, solo por eso. Además, yo como político también tengo que decir lo que yo opino. Es que es la ruptura de consensos sociales. Porque la ley de la eutanasia, que además ha sido muy cuestionada en el Reino Unido o en los Países Bajos, con casos espeluznantes como el del bebé el otro día en el que sus padres ni siquiera pudieron decidir sobre su vida. Eso pasó en el Reino Unido. Además de eso es que ya hay consensos básicos a nivel autonómico para la aprobación del testamento vital por parte de los familiares, para el acuerdo de no encarnizamiento terapéutico, es decir, de que no se utilice la distanasia en el tratamiento de paliativos. Por tanto, ¿para qué se plantea esa ley? Para reabrir las brechas sociales. La ley del aborto. Había una ley del aborto de supuestos en el año 85 aprobada por el Partido Socialista, que el Partido Popular mantuvo, que a algunos de nuestros votantes les parecería excesiva y a otros de nuestros no votantes les parecería demasiado reducida. Bueno, era un coladero, también es verdad. Bien, pero era un consenso. Era un coladero que era muy matizable, porque sí, el tercer supuesto, solo con modificar quién tenía que certificar el tema psicológico, ahí ya esos reportajes que habéis hecho de las clínicas privadas, solo con que hubiera que pasar por la sanidad pública, por ejemplo, o por los PIR, por los psicólogos con certificación del Estado, ya sería otra cuestión. Pero era un consenso básico. Y Zapatero vino a reabrirlo. Por tanto, no es una agenda religiosa o una agenda moral, es una agenda también social y política, que es necesario. Que todos tenemos nuestra moralidad, pero que un político tiene que al final administrar, ¿no? De esa misma forma, yo lo que digo es que los temas de familia son todos. ¿Quién no tiene familia? ¿O es que la familia es solo de derechas? ¿Y las políticas sectoriales no son de familia? La educación, las pensiones, la sanidad, la dependencia, la natalidad. ¿Qué están haciendo otros países, incluso gobernados por la izquierda? Fomentar la natalidad, la conciliación, ir contra la despoblación. Bueno, pues yo creo que en España eso se debería ver como progresista de lo que es generar progreso, y yo estoy dispuesto a abanderarlo. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que va a sacar a Franco del Valle de los Caídos. La izquierda otra vez ha vuelto con reabriendo heridas y con Franco. ¿Qué haría usted en el caso de ser presidente del PP y presidente del Gobierno con la ley de la memoria histórica, ley socialista, que el PP dijo que iba a derogar y que no hizo? ¿Qué haría usted en el caso de llegar al poder? Bueno, lo que hizo el Partido Popular es no dedicar ni un euro a esa ley. Sí, pero no la derogó, efectivamente. O sea, yo es un tema además que sinceramente no admito ni una sola lección por parte de la izquierda, porque todos hemos tenido nuestras cuestiones familiares en esos años. Pero España se dio un abrazo en el año 75, en el año 76, 77 y 78. Y decidieron mirar hacia el futuro. Los represaliados, los que estaban en un lado, los que estaban en otro, los que estaban en el exilio, los monárquicos, los que volvieron. En definitiva, ¿por qué se reabre esa cuestión? Yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco. Y tampoco gastaría un euro en volver a enterrarlo. O sea, yo creo que es que reabrir esas heridas. Cuando hasta el propio Carrillo acordó con, por ejemplo, Fraga o con Suárez, mirar hacia adelante, ¿por qué tienen que venir los que podrían ser sus nietos para intentar reprochar o intentar rectificar lo que ellos hicieron, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad tremenda y, desde luego,
lo llevo defendiendo muchos años. No se puede volver a levantar trincheras entre españoles. ¿Tiene Soraya Sáenz de Santamaría más cualidades, aptitudes o está mejor preparada que usted para ser presidenta del PP por el hecho de ser mujer, señor Casado? Lo digo porque no sé si podemos ver el último spot que entiendo que ha salido del entorno de Soraya Sáenz de Santamaría, donde, bueno, diversas mujeres le apoyan y da la sensación de que por el hecho de ser mujer, ya solo por eso es una mejor candidata que usted. Vamos a verlo. Después de 40 años, una mujer sea presidenta del gobierno de España. Esa mujer está en el PP. Ahora una mujer. Ahora una presidenta. Ahora una mujer. Ahora Soraya. Melilla está con Soraya. Yo estoy con Soraya. Soraya, eres la mejor. Ahora una mujer. Soraya. En este partido, las mujeres hemos tenido una fuerza muy grande. Yo con Soraya. Porque es el momento que una mujer inteligente y preparada gobierne España, yo con Soraya. Creo que ha ¿Qué le llegado parece el el vídeo? momento. ¿Cree que por el hecho de ser mujer Soraya tiene más capacidades, está mejor preparada que usted para ser presidenta del PP y en un futuro, quién sabe, si del gobierno? Yo creo que este debate en el siglo XXI, en la Europa occidental, es cuando menos sorprendente. Yo no creo que a Soraya la hayan nombrado vicepresidenta del gobierno por ser mujer. Como tampoco se nombró por ser mujer a la primera presidenta del Congreso, del Senado, de una comunidad autónoma o una comisaria europea, que fue el Partido Popular, el primer partido que tuvo la suerte de tener a una compañera en esos cargos. Yo creo que el debate de género es un debate que, para empezar, es ofensivo para las propias mujeres, porque las mujeres valen lo que valen por su talento, por sus méritos, por su capacidad, no por su sexo. Y yo, por tanto, no voy a entrar en ese debate de si un candidato es hombre, mujer, joven, mayor. Creo que el Partido Popular merece más y que España merece más. Y sobre todo creo que la mujer tiene que ser vista con todo el potencial que tiene como persona. Porque entre todos somos personas, con nuestra ideología, nuestro género, nuestra edad, nuestra orientación, nuestra religión. ¿Qué más da? Personas. Y yo por eso lo único que puedo decir es que estoy encantado de que se hagan vídeos, pero lo importante es qué ideas defendemos, independientemente de si las defendemos con una voz masculina o femenina. Bueno, Pablo Casado está, evidentemente, llega, que se le ve muy bien, con mucha energía, pero claro, evidentemente después de esta campaña está muy cansado. Algunos miembros de la mesa le querían hacer una pregunta, no sé si tiene usted tiempo. Sí, pues hacemos una breve pausa de publicidad, menos de 2 minutos y estamos aquí de vuelta para ya la ronda final para preguntarle a Pablo Casado. Hasta ahora. 10:32 de la noche, recta final en esta interesante entrevista que estamos teniendo con Pablo Casado. Tiene otros compromisos, con lo cual vamos a hacer una última ronda de nuestros tertulianos que están hoy aquí. Empezamos por la derecha. Siempre tengo la deferencia de los periodistas, así que Rafael, aquí tienes a Pablo Casado. Pablo, yo creo que su candidatura se distingue por todas las demás y en particular con respecto a la de Soraya Sáenz de Santamaría por el componente ideológico. Esto es algo inédito que la derecha sociológica en nuestro país yo creo que echaba de menos. ¿Qué hubiera hecho usted de diferente con respecto a la gestión del gobierno del golpe separatista? Vamos a ver, yo creo que ha quedado claro que el artículo 155 se tenía que haber aplicado antes, es decir, que no nos lo permitió Ciudadanos, y en más extensión, es decir, que no nos lo permitió el Partido Socialista con las enmiendas en el Senado. Permitidme que sea indulgente con lo que hicimos y que sea autocrítico por la enseñanza de lo que teníamos que haber hecho. Si tuviéramos mayoría absoluta, probablemente el 155 hubiera intervenido TV3, hubiera intervenido la educación en Cataluña, y hubiera aplicado por lo menos, después del 7 y 8 de septiembre, no un mes después. Y nos hubiéramos evitado muchos problemas. Como yo soy proactivo y positivo, he detallado anteriormente a Gonzalo con qué delitos se hubiera evitado ni siquiera la necesidad de intervenir. Son 2. La sedición impropia, que lo suprimió Belloc en el 95 en el gobierno de González. Eso anticiparía que, por ejemplo, cuando el asalto a la Consejería de Economía por parte de los manifestantes rompiendo coches de la Policía Nacional y la Guardia Civil sucedió, ya habría un encausamiento grave a los promotores. Y en segundo lugar, la convocatoria de referéndum ilegal, que es lo que impidió que el plan Ibarretxe siguiera adelante. ¿Os acordáis? Tuvieron que venir a las Cortes Españolas y las propias Cortes Españolas desbarataron el plan y el PNV fue lo suficientemente responsable para luego también cambiar su liderazgo. Por tanto, son mecanismos previos para que no haya que judicializar el proceso. Este segundo mecanismo luego lo suprimió Zapatero. Con Camaño, en el año 2000, creo que fue en el 2010. La convocatoria de referéndum. Con el ministro Camaño. Entonces, yo creo que eso es un reforzamiento institucional. Yo propuso también que
el recurso previo de inconstitucionalidad, que es verdad que lo hemos ampliado a los estatutos de autonomía en esta legislatura. También se amplía aquella legislación con efectos irreversibles. Ahí entraría la ley de desconexión, pero también entrarían leyes con afectación moral, como por ejemplo la del aborto de Zapatero. Hubiera tenido un recurso previo de inconstitucionalidad para no entrar en vigor hasta que el Tribunal Constitucional declarara que quiere pensar. Pero eso es una materia de medidas que luego se tiene que completar, probablemente con una acción de hacer política. Es decir, de hacer política y de apoyar a los que están velando por los intereses de todos los catalanes y el respeto a las libertades y a los derechos. Yo fui a la Jefatura Superior de Policía en Cataluña a decirle a los policías: no hay que pedir perdón por lo que hacéis. Y lo que estáis haciendo es esencial. Y tenéis todo nuestro apoyo. Porque en Cataluña lo que se tiene que percibir es la presencia del Estado. Y sobre todo, decir a los catalanes que no están solos y que vamos a apoyarles. Melchor. Señor Casado, ¿qué papel va a jugar si gana usted José María Aznar y Faes en el Partido Popular, dada su buena relación con el señor Aznar? Yo lo que espero es que todo el legado del Partido Popular en el pasado pues juegue el papel protagonista que tiene en el resto de partidos, ¿no? Yo creo que tanto Aznar como Rajoy no solo han sido presidentes del partido, como fue Fraga, sino que han sido excelentes presidentes del gobierno. Y hay una cosa muy positiva que creo que tenemos que hacer, y es que todas las plataformas civiles que han ido surgiendo en estos años, no solo Faes, que ya estaba, pero oye, Florida Blanca, Villa Cisneros, Civismo, Fundación Valores y Sociedad, la Fundación el foro de la Fundación Independiente. Bueno, pues todas esas personas que están en la sociedad civil, que tienen mucho que aportar también en política, podamos estar conjuntamente. Es decir, no es una cuestión solo de buscar a los que se fueron a otros partidos. Hemos hablado de Vox, con todo respeto, es decir, colaborar o intentar defender los mismos postulados, de Ciudadanos, también de partidos regionalistas más a la derecha que han surgido en al menos 3 comunidades autónomas, de manera que el centro-derecha pueda optimizar mejor los resultados electorales y podamos presentar un proyecto en el que todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista esté en un proyecto único. Y yo creo que sí, también miro a la sociedad civil y también miro a esas fundaciones que hacen unos estudios muy interesantes. Julio. Bueno, a mí me han dicho corta y al pie, y yo voy a intentar ser cumplidor. Y además hay una cuestión que como ha sido portavoz del Gobierno y a mí por deformación profesional me interesa especialmente. ¿Del Gobierno? ¿Del PP, no? Del Partido Popular, del Partido del Gobierno. Una de las cosas que más se le ha achacado al Partido Popular, o por lo menos yo lo he hecho en varias ocasiones, es cómo ha manejado la comunicación o los relatos de ciertas historias ante la situación de Cataluña, ante el desafío, cómo en muchas ocasiones no se ha planteado un relato alternativo, un relato de unidad, un relato de una defensa de España que pudiera enamorar a estas personas. ¿Cómo este proyecto que plantea, cómo estos 5 puntos en un momento dado, si ganara las elecciones, podrían enfocarse a realmente convencer a toda esta gente? Bueno, como eres experto en comunicación, pero oye, también has sido diputado y has sido, con lo cual, cocinero antes que fraile, ¿no? Efectivamente. Y a veces en política es verdad que no conectamos con ese debate sugestivo que tiene que conectar, que tocar la fibra sensible de las personas, pero creo que estos principios ya tocan de por sí a la gente, ¿no? Y de hecho, uno de los movimientos cívicos más importantes que yo he vivido ha sido esa revolución de las banderas en las ventanas, esos españoles que nos han dado un mandato a través de su balcón de defiende a la nación española, ¿no? Yo creo que lo más comparable fue el espíritu de Hermoa, ¿no? En el sentido de que la sociedad civil es la que reclama a sus políticos que les representen, pero que les representen no solo en materia tributaria o en materia medioambiental, que les representen en lo más hondo de sus sentimientos patrióticos. Y por tanto creo que cualquiera de estas cuestiones es fácil de canalizar, es romper la placa de hielo para que los demás barcos vayan detrás. Yo creo además que quien enarbole esas banderas es muy probable que no solo lidere a su partido, sino que también consiga liderar a la sociedad y reconectar con la política. Porque es que el problema es que los políticos a veces hemos sido o más lentos que la sociedad o hemos estado al margen de los debates sociales. También es una responsabilidad de los medios de comunicación, porque llevamos demasiado tiempo con el monotema. Cataluña, crisis económica. No hemos conseguido
plantear horizontes en los que la gente se ilusione, en los que haya esperanza. En otros países se hace. En Francia, por ejemplo, Macron reunió a sus diputados en la Asamblea en Versalles, en sesión extraordinaria, y si tú ves su discurso, es un discurso no a 2 años, sino a 10, a 15 o a 50. Pero es que hasta Trump lo está haciendo, teniendo una posición mucho más proteccionista. Entonces, esa aspiración, ese movimiento que sucedió en el Reino Unido con el Back to Basics o con la Big Society, que lo consiguió Reagan, que lo consiguió Thatcher, es lo que hace que las sociedades al final vayan detrás de los liderazgos políticos. Es decir, que los políticos no solo administremos o comentemos lo que ocurre, sino que digamos lo que tiene que ocurrir y que entonces apelemos a que nos sigan los demás, pero teniendo un proyecto muy claro en el que, como tú decías, hay que engancharles, no solo con la comunicación, sino con el contenido. Venga, Rocío y Miguel. Bueno, a mí me gusta que estemos otra vez hablando de principios y valores. Me preocupa que veo cierta transversalidad ideológica en algunos de los que forman su equipo y los que forman el equipo de la señora Santamaría, que también no me cuadra, porque me llama la atención, por ejemplo, que la señora Cifuentes, la de la ideología de género, la que nos quita a los padres la libertad para educar a nuestros hijos según nuestros valores, pues diga que coincide con los valores que apoya usted, o ver al señor Maroto, el que apoya el vientre alquiler, estar en su candidatura, o al señor Semper. Veo y me preocupa más que nada por lo que venga después, ¿no? Porque claro, uno puede defender unos principios, pero si efectivamente su objetivo es abarcar todo lo que hay a la derecha del PSOE y por ese objetivo y por querer unir se va a ceder otra vez a las ideas de otros, pues volvemos a estar en la posición en la que ha estado el PP antes, que es que por unir a todos y por sumar todas las corrientes se abandonan otra vez los principios, porque tenemos que sumar a Cifuentes, tenemos que sumar a Maroto, tenemos que sumar a Semper y vamos a tener que sumar al final a la señora Sáenz de Santamaría. Volvemos a estar en un PP descafeinado. Entonces, mi pregunta es, ¿esa unión posterior o esa integración posterior supone, y se ha hablado de cesión en determinadas ideas, en determinados principios para poder sumarles? No, precisamente, si yo no me integro es porque creo que quien tiene que liderar esa agenda es el presidente del partido. Lo hicimos en el 89. La refundación del PP ahora suena algo histórico y muy positivo. Fue cruenta. Con el CDS, con el PADE, con el PDP, con los cántabros, con lo que había en Valencia. O sea, es decir, fue cruenta y hubo unos años en los que verdaderamente, bueno, se retiraron saludos, se cerraron partidos, pero creo que fue muy positivo porque al final quien marcó la agenda consiguió que todos le siguieran. Oye, y hubo gente que se desenganchó. Yo no creo en los congresos en los que luego pases facturas o pases la guadaña, no. Lo que creo es en liderazgos que vayan muy fuertes, muy rápidos, y luego habrá gente que diga, oye, pues yo no estoy de acuerdo. Me parece muy bien. Ahora, yo sí que he dicho que las puertas están abiertas. Y además, como no he ocultado mis principios y valores, y además los he detallado en 5 bloques fundamentales y luego en un decálogo de las medidas a adoptar inmediatamente, nadie que me haya apoyado, yo no he pedido ningún apoyo. Y quien me apoye por redes sociales o que me apoye en mi candidatura, bienvenido sea, nadie podrá decir que yo les he engañado. Y además, bueno, es que son, insisto, es que son principios absolutamente asumibles por la mayoría de los españoles. Pero digo una cosa, todos, si fundáramos un partido, tendríamos discrepancias con mucha gente y tendríamos muchos partidos pequeños. Porque, claro, no pienso lo mismo que ni mis hermanos. Cuando se aspira a tener un partido de mayorías absolutas, de 11 millones de votos, es verdad que tienes que abrir las puertas y ventanas a que mucha gente pueda aportar. Pero siempre tienes que tener muy claro cuál es tu línea. Y tienes que ser sugestivo para que la gente te siga y para que piense que esos principios son buenos. No que sean unos principios porque son los míos, sino que son los principios que han hecho avanzar a la sociedad siempre y en todo lugar. Porque claro, cuando empezamos, por ejemplo, el tema económico, ya que he explicado los morales y los familiares, en el tema económico es que ya no hay alternativa a la economía libre de mercado. Por eso viene el colectivismo social ahora. Porque la izquierda, cuando vio que todos los cascotes del muro de Berlín enterraron el colectivismo económico y que ya harían el ridículo si plantean una economía estabulada, se han pasado al colectivismo social, al etiquetar por mujeres, jóvenes, ancianos, inmigrantes, a la sociedad. Por eso han irrumpido movimientos como el de Trump, que dicen, bueno, yo soy el del no colectivo. Por eso irrumpen movimientos populistas en Europa.
Y yo creo que no, que los partidos tradicionales tenemos que adaptarnos a eso, a que no hay que colectivizar la sociedad, sino que lo que tenemos que hacer es plantear medidas útiles en base a unos principios claros, en el campo económico, los que han funcionado siempre durante los últimos 200 años. Miguel Durán. Pablo, pues en corto y por derecho. Como yo fuera de antena te trato de tú, espero que no te importe que lo siga haciendo Miguel, a micrófono abierto, ¿no? Y además, como a mí me gusta definirme, pues ojalá que ganes. Porque, no solo por la cena, sino porque yo creo que sí que aportas principios frescos y creo que además un debate entre tú y Albert Rivera y Sánchez me apetece un riñón y la yema del otro. Pero quiero hacerte dos preguntas muy concretas. Se publicaba hoy que si no hay integración de listas, el que pierda no puede ni aspirar a ser secretario general. ¿Cabe, no ya por ese puesto en concreto, sino por cómo salgáis de esta confrontación, cabe escisión en el Partido Popular? Y segunda, has enumerado cosas que no se han hecho bien en Cataluña. Tú, de haber presidido el gobierno, ¿no te habrías atrevido, aun sin contar con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, a dar un golpe de timón, sabiendo que tenías un montón de población detrás de ti, a dar un golpe de timón, a aprobar el 155 y, yendo un poquito más lejos, ¿serías capaz de admitir que el Partido Popular, a los catalanes que nos sentimos españoles desde 2012, nos abandonó y se dejó toda la cancha libre para la Asamblea Nacional de Cataluña, para Òmnium, para TV3? ¿Habrías convocado elecciones inmediatamente después de aplicar el 155? Son preguntas sencillas. No, ¿alguna más, Miguel? Lo digo porque si quieres alguna más, o si quieres sentarte aquí directamente, no hay problema. Miguel, ya sabes que aquí esto es un bailecillas. Él puede escoger responder a dos. Venga, a ver, Pablo. No, la primera, yo creo que en este país estamos poco acostumbrados a que un político diga, oye, yo si gano voy a integrar a todo el mundo y si pierdo no voy a pedir nada. Lo dije nada más presentarme. Dije, no quiero ser ni secretario general, ni portavoz, ni candidato a ninguna institución si pierdo, porque creo que es normal que quien gane tiene que tener las manos libres. Yo no creo en las corrientes internas, tampoco creo en los premios de consolación. Y lo que sí que he dicho es que yo me mantendré en el grupo parlamentario y en el partido para defender a mi gente, porque en esa segunda fase sí que estoy teniendo muchos pronunciamientos, no solo de estos candidatos, sino de 10 exministros de Rajoy, del comisario europeo Cañete hoy mismo, de muchos presidentes autonómicos, de muchos alcaldes, con lo cual yo tengo una responsabilidad de representar a esas personas el tiempo que ellos quieran. Pero es verdad que yo he dicho que no, si gana Soraya yo no voy a pedir ningún cargo, porque si yo creo que tengo un proyecto alternativo, no sé, sería muy poco creíble que yo ahora dijera, bueno, pues entonces yo puedo formar parte del otro, porque entonces para eso, para ese viaje no hacía falta forjas, para entenderlo, ¿no? Eso no quiere decir que si no gano estaré, lealmente con quien decidan los compromisarios, pero como vamos a ganar, yo me estoy dedicando a decir que yo integraré a todas aquellas candidaturas, como las que no han pasado el corte y como la que yo creo que no va a ganar, que es la de Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene un equipo estupendo y que yo contaré con aquellas personas que consideren que pueden aportar. Respecto al tema de Cataluña, ya lo he dicho. Evidentemente, ya a la vista de lo que ha pasado, pues teníamos que haber actuado de otra manera. Yo soy indulgente porque creo que ningún gobernante, y menos el que ha sido mi jefe, ha hecho nada pensando que hacía algo incorrecto, sino que ha primado el consenso parlamentario, que ha tenido una forma además de gestionar, que por ejemplo en el rescate fue fundamental, que es una forma de actuar reposada, en la que no se hierre, pero en este caso creo que la deslealtad y el engaño de los independentistas ha sido tremendo. Por tanto, miremos al futuro. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Ahora lo que hay que decir es que como siguen con el procés, como siguen con la amenaza, ahora no se les puede pasar ni una, porque ya engañaron una vez. La operación diálogo fue un fraude en la que el señor Junqueras y el señor Mas y el señor Puigdemont engañaban, jugaban al juego de los trileros. Bueno, pues en este caso lo que hay que decirles es que se acabó y que a partir de ahora ni nos vamos a dejar humillar por la justicia alemana y por tanto a España se le respeta y no se hacen los acuerdos vergonzantes y si hace falta se revisa el procedimiento de la euroorden o del espacio libres de fronteras, que no se nos va a tomar el pelo tampoco en el campo presupuestario. Sánchez ya ha levantado el mecanismo de supervisión de las cuentas de la Generalitat, es decir, que pueden estar prevaricando y malversando nuestros propios impuestos para el procés y que, por supuesto, y eso es lo más importante, no se va a permitir la ilegalidad, ni en el Parlamento, ni, por supuesto, una conculcación de nuestro Código Penal y nuestra Constitución.
Y creo que eso es con lo que yo me quedo, que miremos al futuro y que digamos claramente a todos los españoles que por ahí no vamos a pasar. Bueno, ya Pablo Casado se tiene que ir. Con esos 2 millones, por cierto, de ciudadanos de Cataluña que según las últimas elecciones quieren abandonar España, votaron opciones separatistas, ¿qué les diría? ¿Cómo les seduciría usted para, oigan, no se vayan, quédense, que España vale la pena? ¿Les diría algo o no? Bueno, yo creo que les recordaría lo que ha pasado en Cataluña desde que hay un proceso independentista en el que se han arruinado, 4.000 empresas se han ido, se han fracturado su convivencia familiar y ha habido una quiebra de la legalidad que yo creo que a nadie le puede gustar, ¿no? Pero sobre todo creo que hay que reconectar con esa sociedad, con la sociedad que busca un amparo de la nación española y decirles que no están solos y que no vamos a permitir los dejes totalitarios, ni las amenazas a domicilios de políticos, ni la humillación de los niños en el colegio, ni que cuelguen monigotes con logotipos de partidos constitucionalistas ahorcaos en un puente en Vic, ni que escracheen sedes, ni que pintorrejeen las tiendas. Es decir, que esas dejes totalitarios tienen que acabar. Y yo creo que eso requiere de mayor presencia del Gobierno de la Nación en Cataluña, pero sobre todo dejar muy claro que no va a haber una fractura y, por tanto, que cuanto antes se empiece a abrazar la legalidad y la concordia, mucho mejor. Don Pablo Casado, que muchísimas gracias por haber estado esta noche. Gracias a vosotros. Toda la suerte del mundo de cara al Congreso de este fin de semana. Suerte y ánimo. A por ello. Gracias.